Vamos a estar buscando en nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. San Mateo, capítulo 14. Gloria al Señor. Y del capítulo 14 vamos a estar leyendo el verso 34. Mateo capítulo 14, verso 34, dice así la palabra del Señor. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros, por tu presencia, por tu Espíritu, Señor, que llena nuestro corazón, nuestros pensamientos, nos iluminas en todas las cosas y nos guías, Señor, con tu poder. Muchas gracias, mi amado Señor, porque siempre tu presencia está en medio de nosotros. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Este pasaje dice, y terminada la profecía, vinieron, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Y una travesía tiene un principio y tiene un fin. Pues dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Y el principio de esta travesía fue cuando Jesús, después de haber mandado a los discípulos que crucen el mar, que crucen para el otro lado, él se quedó y estuvo orando a Dios, despidió a la multitud, estuvo orando al Señor, pero mientras él estaba orando y era ya entrada ya la noche, la Biblia dice que ellos iban en el barco. Y yendo en el barco, dice que las aguas y los vientos comenzaron a golpearlo fuertemente. Y a la noche Jesús dice que vino caminando sobre el agua hacia ellos. Pedro lo vio. Primero se asustaron porque dijeron, estamos viendo un fantasma. Jesús le dijo, no temáis, el fantasma, los fantasmas, es decir, el espíritu no tiene carne, no tiene hueso. Es un espíritu, por eso es que no se lo ve. Inmaterial, no tiene carne, no tiene hueso, no se lo puede ver. Entonces él dijo, no temáis. Y Pedrito le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya hacia ti. Pedro bajó de la barca, fue caminando sobre las aguas y comenzó a hundirse. Cuando comenzó a hundirse, Jesús pidió la ayuda al Señor cuando comenzó a hundirse y el Señor extendió la mano y lo ayudó y lo afirmó en la fe y caminó de vuelta sobre las aguas con el Señor hasta la barca. Y luego, como dice acá, terminada la travesía, vinieron a Genezaret. Entonces una travesía tiene un principio y tiene un fin, como nosotros vemos esta travesía con problemas, porque surgió un problema en medio del mar y bueno, empezó la desesperación, a desesperarse, nos vamos a hundir, el viento es muy fuerte, parece que de acá, de esta no salimos. ¿Vio cuando la persona parece como que ya no tiene salida, no tiene escape, mira para todo lado y parece como que es el fin de todo? Bueno, cuando ellos estaban en esa situación, en esa travesía que parecía que era el fin de todo, aparece el Señor. Así es el Señor. Muchas veces los creyentes en la travesía, en lo que están atravesando, parecería ser como que es el fin de todo, como que no hay salida, como que no hay escape, hasta que aparece el Señor. Y cuando aparece el Señor, Él a nosotros nos aumenta la fe, nos confirma, nos afirma, nos ayuda, nos alienta y nos hace llegar al destino.
Entonces nosotros leímos acá, y terminada la travesía. En este pasaje solo parece que no pasa nada, pero todo lo que hemos estado hablando ocurrió en esa travesía. Una travesía es un viaje de un lugar a otro, puede ser una travesía larga como puede ser una travesía corta. Y lo que en esta noche queremos hablar es justamente de también nuestra travesía, es decir, de la travesía del hombre, porque el principio de la travesía del hombre es su nacimiento y el final de la travesía del hombre es su muerte. Pero del principio al final hay un proceso de tiempo y de suceso que ocurren en esa travesía. La persona puede escoger hacer la travesía con Dios, de la mano de Dios, o hacer la travesía a sola, sin Dios. No es lo mismo. No es lo mismo tener la ayuda del cielo en una travesía donde vamos atravesando en suceso, porque en el trayecto de nuestra vida va a ocurrir un montón de sucesos, un montón de cosas buenas, de cosas malas, de cosas regulares, de cosas que nos va a poner a hacer, nos va a poner contentos y de cosas que nos van a entristecer. Es decir, vamos a tener en el trayecto de nuestra vida altibajo. Pero una cosa es ir de la mano del Señor y otra cosa es sin el Señor. Son dos cosas diferentes. El que va de la mano del Señor, cuando pasa por el valle de sombra y de muerte, tiene miedo, está asustado, no sabe de dónde va a venir el golpe, está pasando por una situación muy difícil. Pero el que va de la mano del Señor es diferente, porque Él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, tú estarás conmigo. Dios está conmigo, no importa, yo sigo avanzando porque Dios está conmigo. Es decir, le da seguridad. Yo he visto rostros de personas que han partido con Cristo y personas que han partido sin Cristo. Y vi los rostros de las personas que partieron con Cristo, un rostro de paz, un rostro de descanso, es decir, un rostro de una tranquilidad, como un mar de tranquilidad, que parece que el que partió con el Señor está durmiendo. Pero he visto el rostro de otros sin Cristo, que partieron sin Cristo, la desesperación. Cuando llega la muerte, la desesperación, el grito, el querer aferrarse, quedarse, no quieren morir, no quieren, se desesperan, porque no hay nadie detrás, sabe que detrás hay una oscuridad, entonces el temor llena su corazón, pero el que tiene a Cristo sabe lo que hay del otro lado. Nosotros sabemos lo que hay del otro lado, no ignoramos. No ignoramos que la muerte, si bien es el final, el final de una travesía, tampoco ignoramos que es el principio también de una travesía. Nosotros miramos al Señor, por ejemplo. La Biblia habla de una visión donde Moisés y Elías estaban con el Señor. Y la Biblia dice, y hablaban, dice, de su partida. Entonces, ¿de qué estaban hablando? Del final de su travesía en esta tierra, pero el comienzo de su partida hacia adelante. Y el apóstol Pedro, cuando habla de la otra travesía, porque la primera la conocemos, usted quiere conocer la travesía de la vida del Señor Jesús, entonces usted agarra los evangelios y comienza a leer los evangelios y mediante el evangelio usted va a ir conociendo la travesía de la vida de Jesús hasta que llega a la cruz. Y cuando llega a la cruz es crucificado y muere, y cuando muere comienza otra travesía. Y el apóstol Pedro, él dice bien clarito, Pedro lo expresa en 3:18, donde él dice que fue, dice, y predicó, dice, a los espíritus encarcelados del tiempo de Noé. Entonces muestra la travesía y luego muestra más allá que Dios lo resucitó al tercer día y muestra más allá, lo elevó y está sentado a la diestra de Dios. Es decir, la travesía hacia dónde va. Entonces una travesía tiene un principio, pero también tiene un fin. Pero no es lo mismo caminar con Dios que caminar
sin Dios. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo pasar por el valle de sombra de muerte con Dios que pasar por ese valle sin Dios. Nosotros miramos lo que escogieron caminar sin Dios. Usted lo lee en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 28, donde el escritor dice, y como ellos, dice, no aprobaron tener a Dios, dice en sus noticias. ¿Sabe qué dijeron? No queremos que Dios se meta con nosotros. Nosotros vamos a hacer nuestra vida como nosotros queremos y a la manera que nosotros queremos. No queremos tener a Dios en nuestras noticias. Es decir, rechazaron a Dios, rechazaron el consejo de Dios, rechazaron la salvación de Dios, pensaron que eran más sabios que Dios, más sabios que Dios. ¿Y qué es lo que ellos se perdieron? El estar inscrito en el libro de la vida, porque el que se acerca a Dios y cree que le hay, recibe a Jesús como su Salvador. Cuando recibe a Jesús como su Salvador, su nombre se inscribe en el libro de la vida del Cordero. Y eso tiene un gran significado cuando recibe a Jesús como su Salvador, porque decide en la manifestación de la decisión de caminar con Dios. Y el caminar con Dios lo lleva hacia otro lado, que es diferente a caminar sin Dios. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos hombres? Ellos no aprobaron a Dios. No aprobaron el Evangelio, no aprobaron a Cristo. Pensaban que eran más sabios que Dios. ¿Y cuál fue el fin de ellos? Usted lo lee en Apocalipsis capítulo 20, verso 15, y el escritor dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el fin de aquellos que deciden caminar su vida sin Dios, de aquellos que le dicen a Dios, no queremos tenerte en nuestra noticia, no queremos saber nada de ti, nosotros nos arreglamos solo, déjanos solo que nos arreglamos solo. Así yo recuerdo en la televisión lo mostraban, un guía de una nación que siempre luchó en contra de Dios, que no había Cristo, que no había Salvador, y el día que murió lo filmaron. La desesperación que había en su cara, en él. Sabía que se moría, sabía que era el fin. La desesperación. Mientras hay vida parece como que no hay problema. No necesito a Dios, pero cuando llega ese punto, el punto que está al borde de la muerte, la cara de desesperación, porque se da cuenta que se acaba su vida y va rumbo a lo desconocido. Por eso el que camina con Dios es diferente. Nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, sabemos que no vamos rumbo a lo desconocido, vamos al encuentro de nuestro amado. Cuando dejemos nuestro cuerpo mortal, nosotros nos vamos al encuentro de nuestro amado, de aquel de quien testificamos, hablamos, de aquel a quien oramos y de aquel a quien exaltamos, como en esta noche. Hemos venido a hacer un culto a Dios, a exaltarlo. Es lo que hemos venido a hacer en esta noche a la iglesia, exaltar el nombre del Señor. Entonces nosotros leemos acá, y terminada la travesía. Entonces la vida es una travesía. Desde que nacemos hasta que nos vamos. Es un tiempo ya preestablecido de parte de Dios, un tiempo que nosotros tenemos que aprovecharlo. Porque nos conocerán aquellos que son de nuestro mismo tiempo, contemporáneo se dice. Es decir, nos conocerán los que vienen, nos mencionarán, pero la otra generación y la otra ya habremos desaparecido. ¿Quién se acuerda de su tatarabuelo? Y de su tatarabuelo, ¿quién se acuerda? Nadie se acuerda de su tatarabuela. Abuelo, ya pasaron, no sabe si fue blanco, negro, ojos claros, ojos grises, que no sabe. ¿Por qué? Porque ya pasó, se fue. Es decir, su memoria ya desapareció. Así va a ser con nosotros. Nuestra memoria en la tierra va a desaparecer. Pero si estamos anotados en el libro del Cordero, permanecerá para siempre. Permanecerá para siempre. Por eso, no es lo mismo caminar
con Dios que caminar sin Dios en esta tierra. Los que quisieron caminar sin Dios no aprobaron tener en cuenta a Dios en sus noticias. Y al final de su vida, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no fueron anotados en el libro de la vida. Como no fueron anotados en el libro de la vida y no se hallaron inscriptos, dice, fueron lanzados al lago de fuego. La eterna separación de un Dios maravilloso, precioso, lleno de amor, por su decisión de no recibir a Jesús como su Salvador. Mire el valor que tiene recibir a Cristo y decidir caminar con Dios, con el Señor. Por eso, esta travesía nosotros podemos hacerlo sin Dios o podemos hacerlo con Dios. Por ejemplo, nosotros miramos en la Biblia y vemos hombres que tuvieron a Dios en cuenta. Estos otros no tuvieron, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios en sus noticias. Sin embargo, estos otros que vamos a mencionar a nosotros ahora, estos hombres sí decidieron tener en cuenta a Dios. Iniciamos de arriba un poco hacia abajo, nos encontramos con Enoc. Enoc sí decidió tener comunión con Dios. Enoc sí decidió oír a Dios y Enoc sí decidió caminar con Dios. Y como decidió oír, caminar, andar con Dios, la Biblia dice, Dios se lo llevó. Se lo llevó Dios. Enoc. Podemos hablar de Noé, un hombre que el juicio estaba sobre toda la tierra, pero él había decidido caminar con Dios. Había decidido obedecer a Dios, hablar a Dios, hasta que Dios le dijo, ya no soporto más la tierra, construye, hazte un arca. Es decir, de toda la humanidad, el único hombre y sus hijos fueron los que se salvaron de la gran inundación que Dios hizo en la tierra, porque ellos decidieron caminar con Dios. Por eso no es lo mismo caminar sin Dios que caminar con el Señor. Lo miramos a Abraham. Abraham caminó con Dios. Vemos las promesas hechas a él. Una nación salió de sus lomos. No solo Abraham y otros que decidieron caminar también con el Señor. Es decir, caminaron por fe con Él. Entonces, no es lo mismo caminar sin Dios que caminar con Dios. El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 33, miren lo que dice. Por la fe, porque son hombres que decidieron caminar con Dios, como usted y como yo, por la fe conquistaron reinos. ¿Por la fe en quién? La fe en Dios. No era como el hombre que no quiere tener a Dios en su noticia y él tiene fe y dice, yo soy Dios, yo soy el Dios. El Dios mío soy yo. No, nada que ver con esto. Esto por la fe en Dios, como lo que recibieron a Jesús como su Salvador, por la fe conquistaron reinos, porque Dios estaba con ellos. Hicieron justicia, porque Dios estaba con ellos. Alcanzaron promesas, porque creyeron y esperaron en Dios. Taparon boca de leones, porque Dios estaba con ellos. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y todo esto por la fe en Dios. Entonces, ve, no es lo mismo caminar con el Señor que caminar sin el Señor en esta travesía. En la travesía que nosotros tenemos de principio a fin de nuestra vida, van a ocurrir muchos sucesos, muchas situaciones, muchos encontronazos, diríamos, van a ocurrir muchos altibajos, vamos a tener grandes alegrías, pero también vamos a llorar y nos va a doler cosa, pero ¿sabe qué? La fe que Dios metió dentro de nosotros nos va a hacer soportar las situaciones que van a venir sobre de nosotros, soportarlas por la fe, creyendo en Dios que Él nos va a sacar a lugares espaciosos. Estoy apretado, pero yo confío que Dios me va a sacar a lugares espaciosos.
no sé cómo va a hacerlo. Yo confío que Dios nos va a sacar a lugares espaciosos. Es como que estuvimos hablando de las deudas. Hay una deuda que nosotros tenemos que pagar, que es la predicación del Evangelio. Y hay otras deudas humanas que a veces son impagables humanamente, pero cuando ponemos las cosas en la mano del Señor, ¿qué es imposible para Dios? Entonces, ¿qué nos lleva a solucionar los problemas? La fe en Dios. Creemos que Dios nos va a ayudar. Oramos a Dios por la ayuda del Señor. Y la ayuda de Dios viene en aquellos que creen en Él. Viene la ayuda del Señor. Porque ellos decidieron caminar con Dios. Caminar con Dios. Y mediante la fe en Dios enfrentaron sucesos. Mediante la fe en Dios soportaron persecuciones. Mediante la fe en Dios soportaron aún pasar hambruna. Por la fe en Dios soportaron el ser perseguido. Por la fe en Dios. Pero su nombre está escrito arriba en el libro de Dios. Nuestra travesía está todavía de camino. Vamos andando en la travesía de nuestra vida. Pero no tenemos que perder la confianza en el Señor. No importa el suceso por el que estemos pasando, por el valle de sombra de muerte. Tengamos fe en Dios. Confiemos en Él. No importa que los enemigos sean muchos que estén en contra de nosotros. Tenemos que saber que son más los que están con nosotros que los que están en contra. El siervo de Eliseo tenía miedo. Se levantó a la mañana y se vio rodeado por el ejército enemigo. Se levantó Eliseo y lo miró el siervo y dijo, pero no tienes miedo, mira, nos tienen cercado. Y oró Eliseo a Dios, Señor, abre los ojos para que pueda ver. Dios abrió sus ojos y vio lo que humanamente no se vio, no se ve. Un ejército celestial superior al que lo rodeaba. Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Por eso la necesidad de confiar en el Señor, de no desmayar, elevar oración a Dios. Te presento este problema, te presento esta otra cosa. Señor, te presento mis hijos. Señor, te presento mis cuentas. Señor, te presento esta situación que tengo. Señor, te presento esta tentación. Señor, te presento este mal. Señor, te presento. Y usted lo presenta a Dios y su ruego sube al cielo porque los ángeles añaden perfume agradable para que suba delante de Dios. Por eso dice, y terminada la profecía. Ahora, la travesía. Ahora, nosotros miramos en el libro de Timoteo, capítulo 4, verso 7 de segunda de Timoteo, y vamos a encontrar un hombre que llegó al fin de la travesía. No fue fácil, pero tampoco fue imposible su travesía. Desde el día que creyó, los problemas se suscitaron sobre de él. No dijo él, no, porque cada vez que digo voy a la iglesia parece que se me viene el mundo encima. No dijo así, sino que creyó, aceptó a Jesús como su Salvador, se bautizó, fue bautizado con el Espíritu Santo y empezó una travesía de persecución, una travesía de mala fama, una travesía de malas cosas que querían echar sobre de él, pero sabe, nada pudo detenerlo, estuvo aún en peligro de muerte, confiaba en Dios que Dios lo iba a librar. Y si tenía que irse, decía, es ganancia para mí, me voy con él. Por eso en Timoteo, capítulo 4, verso 7 de segunda de Timoteo, dice así este hombre de Dios, he peleado la buena batalla. ¿Ve? No se rindió ante la adversidad. La fe fue derramada y puesta dentro de su corazón. No permitió que la adversidad se enseñoree de él, sino que confiaba que el que lo llamó lo iba a llevar hasta el final. Así que no desmayó. Por fuera, temores, heridas, persecuciones, pero su fe en Dios
no menguaba. Por eso dice, he peleado, está diciendo, no me entregué. No dijo, y bueno, acá me entrego. No, he peleado, he resistido al mal. He peleado la buena. Esta ha sido la buena batalla. No una batalla humana, carnal, contra los hombres, sino que fue la batalla de fe, de creerle a Dios a pesar de las profundas situaciones que pueda tener. He peleado y sabe que he vencido. He sido más que vencedor en Cristo Jesús. Más que vencedor. Porque resistió confiando en el Señor. Entonces dice así, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Está diciendo, he llegado al final de la travesía. Pude confiar en Dios en ese tiempo que he pasado. En el tiempo malo he aprendido a confiar en Dios, aún en peligro de muerte. Y en el tiempo bueno he seguido confiando en Dios y alabando a Dios. Alabé a Dios cuando estaban las cosas bien. Y cuando estaba en cárceles y los lomos llenos de azotes, seguía alabando el nombre del Señor. Los cielos escucharon, la tierra se conmovió y las cárceles se abrieron. ¿Se da cuenta lo que es un hombre de fe? Un hombre que confía y que espera en el Señor. Por eso dice, he peleado. Entonces está diciendo, hermano, no te rinda. Pelea la buena batalla de la fe. Está diciendo, hermana, no te rinda. Pelea la buena batalla de la fe. Esta es una pelea no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces echemos mano a la vida eterna. Entonces pongámonos las armas que el Señor a nosotros nos ha dado. Armémonos de la armadura de Dios y resistamos en el día malo, porque ya va a pasar. No va a ser el día malo para siempre, por un momento de tiempo y luego pasa y viene la alegría. Entonces dice el apóstol, he peleado la buena batalla, como diciendo, no te rindas, ten fe en Dios, no te rindas. He peleado la buena batalla, he llegado al final, he acabado la carrera. Luego dice, he guardado la fe, creí siempre en el Señor. No importa la situación que tenía, aún una enfermedad en mi cuerpo, no me importaba. Yo le dije al Señor, quítamelo. Y el Señor me dijo, no, va a estar eso ahí, te tiene que bastar mi gracia, bástate mi gracia. Así que yo estoy de acuerdo con el Señor. Si tengo que caminar con esto que tengo, allá voy hasta el final. Por eso nosotros lo leemos. He peleado la buena batalla, he acabado y he guardado la fe. He acabado esta carrera, llegué al final y he guardado la fe. Por lo demás, dice el apóstol, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Nuestro viaje hasta llegar a destino va a tener subida y bajada. Confiemos en el Señor. Presentemos todas nuestras peticiones delante de Él. Echemos nuestra carga sobre de Él y confiemos que Dios es fiel para ayudarnos, libertarnos, y Él ha prometido, estaré con vosotros hasta el fin del tiempo. Hasta el fin de la travesía, hasta el fin de nuestra travesía. ¿Creen esto, hermano? Estamos en travesía. Confiemos en el Señor. Cierre sus ojos y ora. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, Señor, te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, gracias por tu amor. Gracias porque mediante tu palabra recibimos la sabiduría del cielo, Señor. Esa multiforme sabiduría que nos ilumina para saber cómo actuar y cómo obrar en cada caso, en cada situación. Nos da las herramientas, Señor, para solucionar los problemas. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que llena nuestro corazón, nos fortalece y nos dice, no temas. Yo soy tu Salvador. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén.
Flores.